charla se podría llamar, lo van a descubrir muy rápido, para seguir con la metáfora, perdido en el bosque. ¿Cuánto tiempo tengo? ¿15? 15 minutos, perfecto. La Argentina de 2003 presenta una economía... ¿Cómo? ¿Micrófono? Perfecto. Digo que la Argentina de 2003 presenta una economía extranjerizada o transnacionalizada, en default, o saliendo de un proceso de default, un complejo de instituciones fragmentado, un marcos jurídicos y regulatorios funcionales al sostenimiento de procesos de concentración económica, fuga masiva de capitales, estructura productiva devastada, altísimos niveles de corrupción, la naturalización de la impunidad de los crímenes de la última dictadura. Digo, en estas condiciones de precariedad es que la gestión de gobierno que se inicia en 2003 se propone impulsar un proceso de reindustrialización, tanto como comenzar a apuntalar un modelo de sociedad más equitativo. Lo que, digo, esta combinación, ¿no? Modelo de sociedad equitativa y reindustrialización es lo que los países centrales parecen insistir en llamar populismo. A través de una mirada retrospectiva de estos últimos 10 años, podríamos decir que la estrategia fue iniciar la recuperación del Estado, colocar a la política por encima de la economía, es decir, terminar con 3 décadas de tecnocracia entendida no como el gobierno de conocimiento experto, sino como ideología, la construcción de integración regional, de todos estos puntos se habló mucho y muy bien. Digo, la integración regional es otra de las metas importantes de la gestión que se inicia en 2003, pero sobre todo y especialmente lo que parece un rasgo central de la estrategia de esta gestión de gobierno fue el uso de la política para comenzar a limitar el campo de acción de los poderes fácticos. En la medida, esto es lo clave me parece, y esto es lo que marca la estrategia, en la medida en que una evaluación de las relaciones de poder o correlaciones de fuerza hicieran factible la batalla. Entonces se puede hablar de pragmatismo en la medida en que aparecen límites y contradicciones entre la estrategia y la ideología o el discurso, digamos, del gobierno. Y entonces surge la pregunta, ¿hasta dónde es posible construir equidad en contexto de país semiperiférico, digamos, y con un modelo de crecimiento que acepta las reglas del capitalismo, pero que no incluye, por ejemplo, rasgos claves como la mano de obra barata como ventaja competitiva? Ahora bien, digo, a través de esta estrategia política se logró, esto no es un ataque de kirchnerismo, permítanme hacer una lista, digo, porque la necesito para la argumentación. Se logró la asignación universal por hijo, estatización de los fondos de jubilaciones, una mejora del reparto de la riqueza, la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central, un avance en la regulación incluso de los bancos para incrementar el crédito bancario orientado al sector productivo. Todos, en algunos casos, incipientes y con críticas posibles, ¿no? Pero siguen siendo recuperaciones o logros inéditos en términos históricos. Aerolíneas Argentinas YPF, proceso de recuperación de los ferrocarriles, muy traumático, muy problemático, pero finalmente planteado, es decir, se revierte la idea de la pérdida de los ferrocarriles en la Argentina. Programas de vivienda, planes de vivienda como Procrear, se puede disminuir sensiblemente la deuda externa, la capacidad de y por lo tanto la capacidad de condicionamiento de los organismos internacionales, se comienza a revertir una estructura impositiva regresiva que heredamos de los 90, se está dando una batalla por la especificación, etcétera, etcétera, etcétera. La UNASUR podríamos mencionar, se mencionó acá. Lo que da sentido político y cohesión a esta lista, que no es la propia lista como suma de logros singulares, ¿no? Sino que se trata, lo importante, sino que se trata del producto de la aplicación de políticas públicas, en elaboración, podríamos decir, políticas públicas en construcción, que buscan ser convergentes con un modelo país que se está consensuando en democracia. Entonces, digo, una condición de posibilidad para alcanzar este umbral inédito fue la continuidad democrática, las instituciones aprenden en democracia. Deudas pendientes. A pesar de estos cambios, digo, que citaba en esta lista, que hacen posible decir que el pragmatismo está logrando modificar probablemente núcleos estructurales. Luego de 10 años persisten rasgos de lo que podríamos llamar, como el concepto tomado de Peter Evans, desarrollo dependiente, sobre los que hay que enfocar probablemente en las próximas décadas para dar batalla política. Es decir, señalo algunas de estas debilidades que me parecen las más relevantes. A pesar de la reactivación económica,
El superávit se redujo debido al incremento de las importaciones de energía, el complejo automotriz, la demanda de partes de equipo electrónico en Tierra del Fuego. Un segundo punto sería el desequilibrio de la matriz energética, COSUL habló de esto. Las culturas empresariales dominantes, los grupos más visibles, ¿no?, del sector empresarial argentino mantienen vigentes hábitos históricos de aversión al riesgo, búsqueda de rentabilidad de corto plazo, conductas predatorias respecto del Estado. En general, el sector empresarial se caracterizó también por baja incorporación de tecnología y atraso técnico. Otro problema, que es un corolario del punto anterior, es la tríada puja distributiva, inflación, competitividad. Es decir, un determinante es justamente el comportamiento de los grupos concentrados que instalan relaciones de poder en las cadenas de valor. Pienso en los sectores intermedios, acero, pienso en los grupos, Siderarte, Chin, Aluar en aluminio, Acinda, el cartel del cemento, que obtienen márgenes vendiendo al mercado interno a precios mayores que los precios vigentes a mercados internacionales. Entonces vamos detrás de la búsqueda de la competitividad de la economía, pero no podemos mover a estos sectores que están instalados justamente desde la dictadura. Es decir, los sectores intermedios son los que se industrializan en pleno proceso de desindustrialización que se inicia a partir de la reforma financiera del 77. Un quinto punto que señalaría como una debilidad, algo que Ricardo mencionó, es decir, la cultura científica vigente, es otra de las debilidades históricas. Es decir, la naturalización en la ciencia académica de criterios de evaluación y medición de la calidad científica a partir de criterios funcionales a la ciencia y la tecnología de los países centrales. Y por lo tanto de sus economías. Un sexto punto, diría, desde el marco jurídico, podríamos hablar, para señalar un punto que me parece central, la Ley de Inversiones Extranjeras, que es un producto de la última dictadura, con modificaciones que introducen en los 90 en la dirección de seguir liberalizando esta regulación o este marco jurídico. Y como complemento, digamos que junto con Suecia y España, ya se mencionó, con lo cual lo voy a pasar también por encima, la Argentina es el país que más tratados bilaterales de inversión tiene 54, si no me equivoco, vigentes ahora. La mayoría de los TBI, ¿no?, de estos tratados bilaterales incluyen el arbitraje del CIADI, y el CIADI va contra toda la tradición de política exterior en la Argentina. Pienso en la doctrina Drago, por ejemplo. Déjeme pasar a una tercera y última parte entonces de esta charla, señalar algunos elementos para el debate, para un futuro modelo de desarrollo, para un posible, quiero decir, modelo de desarrollo, que creo que es lo que está hoy en debate y en discusión. Digo, si instalamos este escenario local que venía describiendo, que intenté esbozar en el contexto global, lo primero que salta a la vista es que son las viejas potencias las que hoy están implementando más medidas proteccionistas desde el inicio de la crisis del 2008, como contrapartida los BRICS y los países asociados a los procesos económicos de los BRICS, entre ellos Argentina, son hoy los principales motores del crecimiento de la economía mundial, representan 2/3 del aumento de la producción mundial en 2013. Sin embargo, según un informe de la CEPAL, hay una tendencia a la primarización de las economías en general en América Latina, con excepción de la Argentina. Este me parece que es un dato muy relevante. Entre 2004 y 2011 en América Latina aumenta la participación de los productos primarios, en Brasil aumenta alrededor del 41%, en México 45%, en Argentina disminuye un 4%. ¿Sí? Este 4% es relativo también al crecimiento del PBI. Este parece un dato relevante que no desmentiría que en la Argentina está ocurriendo un proceso de reindustrialización, ¿sí?, con infinidad de correcciones, ¿no?, que deberíamos discutir. Hoy se intenta promover desde la política económica una noción de competitividad frente a la idea de reducción de costos laborales, de evaluación. Eso era la competitividad en los 90, generar un clima apto para los negocios. Hoy se intenta promover una noción de competitividad como cambio sistémico del conjunto de las conductas tecnológicas y organizacionales, digámoslo así, ¿no?, tipo de definición de los agentes relevantes. Simplificando mucho, podríamos decir que en algún punto esto que vengo señalando desde la perspectiva económica, a mí me gustaría llevarlo de una perspectiva didáctica podríamos decir que se trata del modelo Techin versus el modelo INVAP. En este punto se puede argumentar que INVAP es del Estado, ¿no?, como decir, bueno, juega con ventaja, INVAP es una sociedad del Estado. Al margen de que la trayectoria de INVAP escapa a esta simplificación, sería interesante una tesis doctoral, por ejemplo, de maestría, sobre los criterios de competitividad de impacto sobre la trama productiva de INVAP y Techin, y que también evalúe cuál de las dos empresas recibió más apoyo del Estado. Tendríamos que trabajar siempre en esta idea de discutir un modelo de desarrollo.
Tendríamos que trabajar desde las ciencias sociales para desnaturalizar el supuesto implícito de que la competitividad solo puede darse en el ámbito privado, en entornos de competencia darwiniana, donde las metas son la conquista de mercados o la maximización de utilidades. Esta noción presupone la ausencia de una función social de la empresa privada. Esto, como bien explica un economista argentino, creo que radicado en Brasil, Eduardo Crespo, China demuestra que es posible combinar formas de propiedad incompatibles con el paradigma dominante. Crespo habla de la más subversiva e irritante de estas opciones es la empresa pública, señalando el caso de China. Dice, en el periodo 2003-2010, 1/3 de la inversión extranjera directa registrada en economías emergentes fue ejecutada justamente por empresas estatales y este porcentaje va en aumento. ¿Qué sería de la economía brasileña sin Petrobras, Embraer, Embrapa, el Banco Nacional do Desenvolvimento? En muchas áreas industriales es probable que se reduzca la brecha de costos. Quiero decir al revés, ¿no? Es improbable que se reduzca la brecha, que se pueda reducir la brecha de costos con la competencia asiática. Entonces debería discutirse la viabilidad de una política industrial que promueva sectores específicos, muy localizados y no competitivos, sino más bien complementarios con la producción asiática. Esto es fácil decirlo, me imagino que complicado llevarlo a la práctica, sin renunciar obviamente al desarrollo, a la construcción de un entramado industrial más complejo. Acá vendría, me sintetiza mucho mencionar a Aldo Ferrer, respecto de su pensamiento con este asunto de la trama productiva, la densidad del entramado industrial. Ahora, en este punto, quiero mencionar, así dedicarle un párrafo al documento Argentina Innovadora 2020, del cual habló el doctor Istúriz, ¿no? Lo mencionó, yo estoy en la misma comisión que él, creo que voy a repetir un poquito, quiero agregar algunos matices, que presenta a mi juicio un altísimo grado de generalidad. Es el Plan Nacional de Ciencia y Tecnología. Se definen 34 núcleos socioproductivos estratégicos, se identifican objetivos concretos y plazos, no se identifican objetivos concretos y plazos, no se presentan proyecciones de inversión u origen de los fondos, se habla de TICs, nano y biotecnologías, que son las áreas donde Estados Unidos está jugando el segundo ciclo hegemónico frente a Japón, China, la Unión Europea, y donde las inversiones y el ritmo de innovación son órdenes de magnitud mayor que las mejores posibilidades de la Argentina. Hay que analizar el nivel de las inversiones conveniente versus accesibilidad a segmentos de los mercados globales para comprender cómo jugar el juego de las tecnologías de punta. El plan del MinSIT tampoco se enfoca en instituciones o sectores empresariales concretos. Y finalmente el documento no menciona otros ministerios en donde se impulsan inversiones en desarrollo tecnológico como energía nuclear, espacial, defensa, etc. Es decir, si lo tuviera que sintetizar, diría que es un plan con un altísimo grado de abstracción, del cual difícilmente se puedan extraer recetas concretas de cómo accionar sobre el sistema científico, tecnológico, productivo. En esta lista, de lo que no debería ser, yo agregaría el modelo schumpeteriano de la destrucción creativa, hoy de moda, que no parece asimilable a nuestro entorno socioeconómico, con referencia a esta idea de reificar el concepto de destrucción creativa y la lógica consumista, sostiene el geógrafo David Harvey, lo cito, dice la producción de inseguridad crónica del trabajo a través de la pérdida de la calificación laboral y la recalificación está sostenida por el desempleo inducido por la tecnología. Y dice, hablando de Estados Unidos, el 60% de la pérdida de trabajo en Estados Unidos en años recientes es atribuible al cambio tecnológico. Es decir, el cambio tecnológico en sí mismo no es positivo, bueno o recomendable. Ya voy llegando al final, téngame paciencia. Otro punto a debatir. Todavía no me apareció el cartito de 5 minutos, así que más de 5 minutos tengo, eso me tranquiliza. No, 5 minutos. 5 a partir de ahora, aprovecho para... ¿Por qué hablé? Entonces digo, otro punto a debatir, la necesidad de promover una cultura, de esto lo mencionaba antes, como un problema. Digo, entonces claramente necesitamos debatir cómo construir una nueva cultura empresarial y una nueva cultura científica, es decir, construir las capacidades políticas para incentivar y disciplinar selectivamente a los empresarios argentinos y a los científicos, para remover el letargo, déjenmelo decir así, espero que no suene ofensivo, pero creo que una parte del sector científico se lo puede caracterizar de esta forma. Digo, cómo remover el letargo autocelebratorio de un sector de la ciencia argentina. Yo digo, podría, como una
una posibilidad, esto ocurrió en la historia de los países avanzados, declararse al país en estado de emergencia científico-tecnológica y orientar una alta proporción de las capacidades disponibles a la resolución de problemas que aporten a mediano plazo a la superación del problema de la restricción externa, donde sin superar ese umbral no tenemos futuro. En cuanto a los empresarios, se debe avanzar obviamente sobre el carácter oligopólico, monopólico de sectores de insumos intermedios, lo que mencionaba antes, que son los sectores que se industrializaron durante la dictadura. La política económica debe promover la construcción de una función social. ¿Qué quiero decir con función social? Es decir, a la búsqueda de rentabilidad agregar variables como sustentabilidad de los emprendimientos, creación y calificación del empleo. Todos presentes en la modalidad cooperativa, ¿no? Es decir, creo que tiene algo que ver esto con que la ONU declara en el 2012 el año de las cooperativas. A cambio de subsidios, los gobiernos argentinos deben poder reclamar metas de exportación, inversión, cambio tecnológico al sector privado, y también hay que apostar a un cambio empresarial generacional y trabajar sobre las nuevas generaciones de empresarios. Entonces digo, para ir terminando, finalmente, para sintetizar, mucho de lo dicho se relaciona con la necesidad de construir un concepto de democracia para un país en desarrollo. No podemos tener como modelo las democracias europeas o la norteamericana y sus valores. La noción de populismo impregnada de valoraciones negativas es un ejemplo banal de la importancia de construir desde las ciencias sociales el etnocentrismo valorativo. A lo largo de la historia, Argentina fue considerada por las ciencias sociales anglosajonas, por ejemplo, país proliferador, rock country o país canalla, oveja negra del panamericanismo. Su movimiento político mayoritario, que siempre gobernó en periodos de democracia plena, fue caracterizado como populismo, tiranía, fascismo, bonapartismo. Hoy la Argentina es deudor recalcitrante. Entonces digo, las ciencias sociales me parece que tienen un papel central en la construcción de nuevas formas de pensar la democracia para países en desarrollo y en lo que podríamos llamar la producción de conocimiento defensivo de nuestros modelos de sociedad. La academia también es un campo de batalla, ¿no? En ese sentido quiero decir defensivo, es un campo de batalla y es insumo para la formulación de políticas. Entonces digo, para terminar, en definitiva, digo, la brecha con los países avanzados no es tecnológica, pensando en un sentido amplio la noción de tecnología, incluyendo, por ejemplo, el concepto de tecnología social. La brecha es política y de políticas públicas, la capacidad de construir procesos de toma de decisión robustos del sector público que sean capaces de articular y orientar a las instituciones y empresas podrían hacer que esto que llamé pragmatismo comenzara a mostrar rasgos sistémicos. Y entonces que en algún momento descubramos que el pragmatismo populista dio un salto cualitativo y tomó la dimensión de una filosofía política capaz de dar cuenta de una estrategia de desarrollo con potencial para transformar la matriz productiva y construir una democracia a la medida de nuestras sociedades, algo que podríamos llamar capitalismo social latinoamericano, para no hablar de socialismo y que nadie se asuste. Gracias.